¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Saloma etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Con Paz en Armonía. Nos alegramos profundamente de su compañía y de poder contar con cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un programa increíble. Seguimos hablando acerca de los enredos en la mente, acerca de la confusión que hay en los pensamientos y de cómo podemos trabajar esa situación de una forma sencilla, pero muy, muy definitiva. Buscamos en la palabra de Dios las respuestas y utilizamos lo que la ciencia nos ofrece para poder combinar ambas herramientas y tener la oportunidad de compartir con ustedes algo que sea muy, muy de mucha bendición. Gracias, chicas, por estar en esta mañana aquí en esta mesa. Agradezco mucho su presencia. Hola, hola. Gracias, Paz, por darnos la bienvenida. Les damos la más cordial bienvenida a los que nos verán de manera diferida y así los que ahorita ya se están conectando. Gracias por su puntualidad y su asistencia y por la confianza también para escuchar lo que hoy tenemos para usted y darle la continuidad a esta serie. Y pues bien, les pedimos de favor que puedan compartir este programa. Usted sabe que la bendición no solo es para usted o para nosotros, sino que hemos de compartir eso también con aquellos que podemos detectar o pensar que lo requieran. Les agradecemos mucho las veces que lo han hecho y pues bien, también si nos ayudan dándole like para que esto siga moviéndose sobre lo que es la plataforma y llegue a otras personas. Dios les bendiga y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice, gracias por estar con nosotros una vez más. Y bueno, pues hoy es un programa muy interesante vamos a hablar de desenredar, vamos a seguir desenredando nuestra mente. Así es que no te vayas, aquí estate, comparte el programa con todas las personas de tu alrededor y bueno, pues aquí andamos. Sé bienvenido, sé bienvenida. Hace mucho que no oía eso de aquí estate. Eso lo decía mi mamá. Estate quieto, aquí estate. No te muevas. Pero bueno, estamos hablando acerca de cómo ordenar nuestro espacio mental.
Y bueno, quisiera pedirle primeramente a Ceci que nos haga un resumen de lo que ya hemos visto, para de ahí partir a lo que tocaremos el día de hoy. Esto es con la intención de que te vuelvas a ubicar, de que vuelvas a tener en presente los puntos, porque de una semana a otra se nos olvidan o descuidamos algunas cosas, pero hoy vamos a repasar un poquito lo que ya hemos visto. ¿Cuántos programas llevamos de esto? Este es el tercero, ¿verdad? Es el tercero, sí. Sí, este es el tercero. Entonces, pues vamos a escuchar a Ceci que nos cuente acerca de qué llevamos y comenzamos. Pues bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia que es observar, la importancia que tiene el que nosotros podamos observar todo lo que vemos, todo lo que hacemos, cómo lo pensamos y cómo lo hacemos. Hablamos también acerca de lo que dice la neurociencia detrás del desorden que se adentra en los pensamientos, y estos pensamientos son tóxicos y eso afecta a nuestra química, nuestra bioquímica y nuestra función cerebral, aumentando de manera extraordinaria el riesgo de diversos trastornos. Somos más que nuestra biología, también hablamos de eso, hablamos de que no somos víctimas de nuestra biología o de nuestras circunstancias, sino más bien de factores que están a nuestro alrededor y a los genéticos que influyen en nuestra manera y en nuestra capacidad de pensar. Hablamos también acerca de los beneficios que tiene una mente clara en contraste a la mente tóxica, y que una mente limpia, una mente bien gestionada, no solo reduce el estrés y la ansiedad, sino que también fomenta claridad, paz interior, creatividad y una mejor toma de decisiones, independientemente de un bienestar general en cada uno de nosotros. Y eso no solamente se va, como decíamos, a nuestros pensamientos, sino también físicamente a veces se ve uno afectado. Y hablamos también de algunas herramientas. Las herramientas hablábamos que era la conciencia y la observación como primer paso para poder tomar conciencia de nuestros pensamientos. Hablamos acerca de la descarga mental, que es una de las herramientas que consiste en sacar los pensamientos de nuestra cabeza y ponerlos en un lugar físico, tener un papelito. Hablamos de tomarnos 5 minutos solamente. Si lo hiciste, anotan, coméntanos si anotaste, qué has visto que has cambiado. Si no has cambiado nada, también está súper, pero si aumentó tu lista, también está súper bien, porque te estás dando cuenta y estás adentrándote a lo que Dios quiere trabajar contigo. Hablamos acerca de ese cuaderno de descarga, de la organización de nuestros pensamientos, que es como una conceptualización de ellos, y esto implica identificar patrones, categorizar nuestros propios pensamientos y empezar a darles una estructura. También hablamos de otra herramienta que es la respiración, y de hecho hicimos un ejercicio de 4, 7, 8. Es algo que a mí me gusta mucho, yo lo uso, ya no con tanta frecuencia como antes, pero sí, aún cuando me siento así como rebasada, paro y lo hago, paro y respiro en 4, sostengo 7 y exhalo en 8. Eso es un buen ejercicio, hay que hacerlo por lo menos 3, 4 veces seguidas para que empecemos a tener un bienestar, y esto nos lleva alrededor de 3 a 5 minutos. También hablamos acerca de algunos puntos claves para desarrollar esta situación, y hablamos de pequeños pasos con grandes resultados.
hablamos que a veces no se notan algunas cosas, pero el hecho de hacerlo, estamos viendo grandes resultados, pequeñitas cosas, pero dan grandes resultados. También hablamos acerca del poder de la rutina, hablamos de que nosotros necesitamos tener una rutina, hacer cosas, tener formas de manejarnos para que podamos hacer las cosas como deben de ser y tener más claras las situaciones que están a nuestro alrededor. También hablamos de no buscar la perfección, hablamos de que el objetivo no es una mente vacía, estamos hablando de no repensar y no de repensar, sino más bien de tener una mente funcional y en paz. Y vamos a tener días buenos, pero también vamos a tener días muy, muy malos. También hablamos de tener retos semanales y los invitamos a cada uno de ustedes a hacer esa listita y que nos tomáramos 5 minutos, no más de 5 minutos. También hablamos de que si esa lista te provoca una sensación de que alguien te descubra, que alguien te vea, que alguien te juzga, hablamos también de romperla para que eso no te lleve a otro repensar. Y bueno, pues de alguna manera eso fue lo que nosotros hablamos, y haciéndolo así muy chiquites, hablamos de la urgencia de atender nuestro desorden mental, tener principales herramientas como la conciencia, la observación, la descarga mental y el ancla de la respiración. También hablamos de la importancia de la práctica constante y la autocompasión, no ser tan rígidos con nosotros mismos. De eso fue lo que hablamos la semana pasada, Paz. Bien. Bueno, pues estar recapitulando lo que vimos nos ayuda a poder entender lo que vamos a hablar hoy. Claro. Así que ya hablamos del primer paso, nos lo recordó Ceci, acerca de desentrañar la mente, y este paso consiste en recopilar y reconocer Esto se conoce como el arte de observar nuestros pensamientos. Allí, en ese programa, entendimos y comprendimos la importancia de la autoobservación. Esa autoobservación sin juicio para poder identificar los pensamientos que nos afectan. Pero hoy vamos con el segundo paso. Hoy vamos a hablar acerca de reflexionar y revisar. ¿Qué nos dices, Edith, con respecto a este segundo paso? Reflexionar y revisar. Sí, ya vimos 2 R's y vamos por otras 2 R's. Reflexionar y revisar. En este segundo paso, pues, es aprender a identificar si nuestros pensamientos tóxicos son de alguna utilidad para nuestra vida, que bueno, de entrada podríamos decir que no. Pero también el de ver si son estos verdad, porque muchas veces no cuestionamos esos pensamientos tóxicos o tan solo no los tenemos registrados como tóxicos. El pensar o hacernos también la pregunta si realmente nos sirve, reitero en ese hecho, porque sin darnos cuenta podríamos estar rumiando sobre pensamientos tóxicos. Entonces, el día de hoy con este paso vamos a desafiar y a desmantelar todas esas creencias limitantes que tal vez usted y yo tenemos sin habernos dado cuenta y que también son conocidas como fortalezas mentales. Usted ha escuchado de eso en la palabra de Dios, hablar de las fortalezas mentales. Dice el apóstol Pablo que lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, pero también hay unas porciones donde dice que hay fortalezas mentales. Estas son esas creencias arraigadas y miedos tan profundos que a menudo nos mantienen cautivos. Sin darnos cuenta, estamos cautivos a través de esos pensamientos. Y podría usted preguntarse el día de hoy, ¿alguna vez he sentido que a pesar de mis mejores intenciones,
¿Hay pensamientos o miedos que simplemente no puedo sacudirme? Si te has hecho esta pregunta tan larga o solamente has pensado que estos pensamientos tóxicos o estos pensamientos que te abruman de miedo, de preocupación, no se pueden sacudir con nada a pesar de que estés leyendo la palabra pero no hay comprensión, puede que esté existiendo ahí una fortaleza. Y te tengo otra pregunta. Como si una barrera invisible te impidiera avanzar. ¿Alguna vez has sentido o has percatado que tu mente no te permite avanzar, como que te sientes estancado? Hoy vamos a descubrir específicamente qué son esas fortalezas. Tú lo vas a descubrir de manera particular y lo más importante, cómo derribarlas para vivir en la verdad en Cristo Jesús y en esa libertad mental. Bien, pues vamos a dar inicio a lo importante de este programa, pero queremos iniciar con una cápsula. Vamos a empezar con la cápsula número 1 y queremos presentarte un dato curioso del cerebro que valida la idea de que la mente puede ser moldeada por los hábitos. Fíjate, es una premisa importante. Nuestra mente puede ser moldeada por nuestros hábitos. El cerebro es increíblemente adaptable, tan adaptable que cada vez que deslizamos el dedo en una pantalla como esta, ¿sí? Vamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, vamos absorbiendo el contenido a gran velocidad. Y no solamente estamos viendo videos, estamos moldeando nuestra propia mente. ¿Sabes? Los neurocientíficos están descubriendo que esta es una sobreestimulación digital. Y esta sobreestimulación digital está creando algo que se conoce como fragmentación cognitiva, donde el cerebro se vuelve menos capaz de sostener una atención profunda. El cerebro se está reconfigurando en cuestión de segundos sin que tú y yo nos demos cuenta. Y bueno, después de este dato tan impactante, hoy en este programa, vamos a explorar estas fortalezas y cómo se construyen estas fortalezas en nuestra mente. Las graves y terribles consecuencias de vivir bajo esta influencia. Y lo más emocionante, ¿cuáles son las estrategias prácticas para derribarlas y vivir con una mente verdaderamente libre? Quédate con nosotros, no te distraigas, no te vayas, no le cambies, no te pongas a hacer otra cosa. Quédate con nosotros porque esta hora promete ser un camino hacia esa victoria mental. Ahora, ¿qué es exactamente una fortaleza mental? Hemos estado hablando de esto, pero queremos en esta hora darte una pequeña definición. ¿Qué es una fortaleza mental? Se describe o es algo que tiene que ver con patrones de pensamiento profundamente arraigados. A menudo están basados en experiencias pasadas, en heridas emocionales, en mensajes negativos que recibimos o incluso mentiras que hemos creído sobre nosotros mismos o sobre el mundo. Son como muros que no se ven, como muros invisibles que nos impiden ver la verdad y nos impiden ver nuestro potencial. Mira, 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 lo explica perfectamente. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te voy a dar algunos ejemplos cotidianos de las fortalezas mentales. Por ejemplo,
la creencia de que no soy lo suficientemente bueno o lo suficientemente buena, o de que nunca lograré nada significativo. Esa es una fortaleza que se ha levantado, es un muro transparente que está ahí, porque lo hemos pensado muchas veces. Aquí yo creo que el secreto sería preguntarle al Espíritu Santo cuándo fue la primera vez que pensamos ese pensamiento. ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste, no soy lo suficientemente bueno, no lograré nada significativo? Y tiene que ver con algo que tú pensaste o con algo que alguien te dijo y se quedó marcado en tu mente. Pero te digo, el Salmo 139, que es uno de mis salmos favoritos, en el versículo 14 dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy asombrado, mi alma lo sabe muy bien. Eso de que nunca lograremos algo significativo o que no somos lo suficientemente buenos o valiosos, creo que este pasaje lo derriba por completo. Otro miedo es el miedo paralizante al fracaso, al rechazo o a lo desconocido. A veces no tenemos fuerzas o capacidad de dar ese paso y nos encontramos paralizados, totalmente detenidos frente al fracaso, al rechazo o a lo desconocido. Pero también te tengo una palabra muy buena que puede sostener nuestros pensamientos negativos para evitar que esos pensamientos se salgan de control. Y está en 2 de Timoteo 1:7. Nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando hay resentimientos o heridas del pasado que controlan nuestras reacciones, nuestras perspectivas, podemos leer Efesios 4, 31 y 32 que nos exhorta diciendo, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sabes? Muchos de nosotros lidiamos también con creencias rígidas sobre cómo deberían ser las cosas. Y esto nos impide adaptarnos y fluir conforme vamos avanzando. Y esto también nos frena, nos detiene. Estos son algunos ejemplos de fortalezas mentales. Repito, la creencia de no soy suficiente, no voy a lograr nada significativo, estoy paralizado frente al fracaso, al rechazo o a lo desconocido, tengo resentimientos o heridas del pasado que controlan mis reacciones y mi forma de ver la vida, o tengo creencias tan rígidas sobre cómo deberían de ser las cosas que no me doy la oportunidad de adaptarme y de avanzar. Ahí, Paz, estaría hacer como un ejemplo de una fortaleza. Decía la pastora que es un muro. Ese muro no se construyó, es un muro transparente, dice la Paz. Ese muro no se construyó de un día para otro. Es como cuando tú mandas a hacer una pared para dividir un cuarto, para dividir afuera en la calle, la casa de al lado con la del otro lado. Estás construyendo algo para que tú puedas tener tu propio espacio. Y los propios espacios no son malos, son buenos. Pero cuando tú
construyes fortalezas, empiezas a edificar y le pones un ladrillo, 2 ladrillos, 20 ladrillos, 1000 ladrillos, 2000 ladrillos, 1,000,000 de ladrillos y entonces se hace un muro enorme, un muro enorme, transparente porque ni siquiera podemos mirarlo. Y nos decía la pastora que necesitamos la guía del Espíritu Santo para que nos diga cómo fue que se puso ese primer ladrillo. ¿Sí? Entonces, si yo identifico cómo se hizo, imagínate esas bolas grandotas con las que tiran los edificios, ¿sí? Imagínate que tú vas a trabajar de tal manera que vas a romper ese muro con una bolota de esas de las que grandes. están en las grúas, ¿no? Para destruir. Exacto. Eso es lo que queremos hacer en este tiempo, derrumbar esas fortalezas. Y cada versículo bíblico que te estamos dando es una herramienta, ¿sí? Que te va a ayudar a que ese pensamiento tóxico o destructivo quede aquí puesto en la palabra de Dios y no va a permitir la palabra de Dios que ese pensamiento se salga y ande haciendo destrozos en tu mente. La palabra lo toma, lo pone en medio, lo cubre hasta que ese pensamiento es controlado y entonces esa pared es golpeada, derribada, hasta que podamos tener una mente limpia, una mente sana, una mente en obediencia a Cristo. Amén. Por esa razón es que esto es tan importante. Pero ¿qué causa las fortalezas? ¿Cuáles son las causas? Los ladrillitos. ¿Cuál es la causa, Edith? ¿Cuáles son las principales razones de la existencia de estas fortalezas mentales? Bien, una de las causas, y que tal vez usted ya las tiene identificadas, son los traumas que traemos ya de nuestra propia historia, nuestra experiencia. Y esas experiencias traumáticas no solo tienen que ver con la infancia, no solo tienen que ver con lo que viviste con tu familia, sino que hay algunas experiencias traumáticas que tienen que ver tal cual con un accidente. Cierto. Tiene que ver tal cual con algo que viste, aunque no le estaba perjudicando a tu familia, le perjudicaba al otro. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo que ahorita estoy recordando. En una ocasión llegó una paciente en ICEMIM y su motivo de consulta era por estrés postraumático, más ansiedad, más depresión. Y cuando estaba escuchando su experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que detonó todo ello? Porque además ella también tiene conocimiento de lo que es la psicología. Ahí es donde vemos cuán importante es revisar y reflexionar. Por eso muchos de los que damos atención psicológica o psicoterapéutica también tenemos que revisarlo con alguien más. Porque en este caso, ella me explicaba que vivió un evento traumático. Y uno podría pensar, bueno, a lo mejor el papá la usó, o bueno, a lo mejor la asaltaron. Pues fíjate que la casa de al lado, sí, de al lado o de atrás, no recuerdo bien, pero uno de los vecinos se estaba quemando. No se había percatado ya del todo, estaba tan tranquila como a estas horas por la mañana, y en eso ella empieza a percatarse, ¿no?, de esas llamas tan grandes que la paralizaron totalmente. Tenía a sus hijos en su casa, obviamente. Lo que hizo fue responder de manera inmediata para salvar la vida de sus hijos y la de ella, pero ¿qué crees? Que no lo trabajó. Es decir, no lo platicó, no se sentó a hablar de esto, no dijo qué sintió, cómo lo vivió, como en esa sesión en la cual estaba yo presente, y tardó muchos años en revisar esta experiencia traumática, porque no se había percatado de que ahí estaba ese ladrillito o ese ladrillón o esa pared tan grande
que se fue formando con el tiempo sin que ella se percatara, llena de qué, de miedos, llena de qué, de preocupaciones, llena de muchas cosas que no le llevaron a sentarse, a pedir la ayuda correspondiente, porque seguimos viviendo nuestra vida cotidiana. Hasta que detona en ansiedad, hasta que detona con insomnio, hasta que detona con parálisis, hasta que detona con manifestaciones de nuestro cuerpo que están diciendo, hey, tienes algo que resolver. Y doy gracias a Dios porque hasta nuestro mismo cuerpo nos avisa que no deberíamos de llegar hasta ello. Entonces, hago énfasis en esto de una causa principal que es la experiencia traumática o negativa ante eventos pasados que dejaron huellas profundas y generaron patrones de pensamientos defensivos. Ahorita te cuento esto, ¿no? Así tan ligero, pero hay algunos pensamientos aún más profundos, yo creo que hasta antes de haber nacido, posiblemente, ¿no? Sí, desde el vientre, ¿no? Traemos ahí algunas cosas de experiencias que vivió nuestra madre durante nuestra gestación y no nos damos cuenta que vienen desde allá. En ese punto yo tuve el caso de una persona a la que estuve atendiendo y ella me decía, es que yo siempre tengo las manos y los pies helados, pero no fríos, helados. Y pues ya sabes, primero te vas por el lado médico. La circulación. Que sí tienes problemas de circulación, de hecho, personas que tienen problemáticas con la tiroides, una de las características es las manos y los pies siempre fríos, pero no, ella no tenía ninguna situación física, ninguna. Y orando, porque yo no daba con qué podía hacer. Orando y todo, el Señor me dijo que platique con su mamá qué pasó durante el embarazo. Entonces se fue, después de esa sesión, regresa a la siguiente semana y me dice, pastora, no lo va a creer. Le digo, ¿qué pasó? Dice, ya no tengo esa sensación de las manos frías y los pies helados. Le digo, ¿y qué tomaste? ¿O qué hiciste? ¿O qué pasó? Dice, mi mamá, fui a hacer eso que usted me mandó de preguntarle a mi mamá durante el embarazo, que se había sucedido algo. Y ella me contó una experiencia que ella vivió muy fuerte, muy intensa. Dice que iba caminando por la calle y entonces ya estaba embarazada. Tendría como unos 4 o 5 meses de embarazo. Y en ese momento se oyeron patrullas, se oyeron gritos y todo. Y entonces alguien pasa corriendo, ahora sí que a toda velocidad, y la empuja para quitarla del camino. Y entonces ella va a dar como a una zanja lodosa, sucia, oscura y profunda. Y acá arriba ella oía los balazos, las sirenas y todo lo que estaba sucediendo. Y pasa todo eso, ya ves que en esa circunstancia oyes los gritos y todo, y se van, ¿no? Las patrullas y persiguiendo a la persona. Pero ella empezó a pegar de gritos, pidiendo ayuda, que la sacaran de la zanja donde estaba. Pero por lo que había sucedido, no había nadie en la calle. Todo el mundo se fue a resguardar por otro lado y pues no había quien la ayudara. Duró no sé cuántas horas la mujer ahí metida en la zanja y trataba como de salir, pero no, estaba profunda, lodosa, sucia y fría. Entonces, allá después como de 3 horas más o menos, dice 3 o más, empezó a volver la normalidad a la calle y ella seguía gritando hasta que por ahí alguien la escuchó,
la ayudaron a salir. Su familia estaba preocupadísima porque no había llegado a donde tenía que haber llegado y ya había pasado más de 3 horas. Entonces, cuando ella llega a su casa, se ve toda sucia, porque el lodo era sucio, no era una tierra normal mojada, era sucio. Seguro era lodo de la calle, Sí, que hay tierra, basura ajá, y de todo. y de todo. Entonces ella llega, se baña y dice la persona que su mamá le dijo: yo quería con el agua caliente quitarme la mugre porque sentía que se iba a quedar en mi piel y en mi cabello el olor del lodo sucio. Dice, fui al médico, me llevaron al doctor para ver si el bebé estaba bien, todo estaba bien, no había ningún problema. La bebé nació, pero desde chiquita siempre tenía las manos y los pies fríos, helados. Y pues les repito, siempre le decían muchísimas cosas, que podía hacer esto, que aquello, que lo otro. Dice que cuando su mamá le empezó a contar que ella estaba muy preocupada por ella, que todavía no sabía si era niño o niña, dice, pero yo estaba muy preocupada por ti, porque yo decía, me caí, me golpeé, no sé si hay consecuencias de esta caída, de este golpe, y lloraba. Dice, yo lloraba en ese agujero feo, lloraba y yo decía, Dios mío, por favor, sálvanos, salva a mi bebé. No sé qué pasó, no sé qué sucedió, porque sí, cuadras más adelante hubo muertos, hubo en la balacera, hubo en esa persecución, murieron personas. Bueno, fue una tragedia. Cuando ya ella llega a su casa, ella pretendía con el agua caliente, entrar en calor otra vez, quitarse la suciedad, el miedo, el mismo miedo, y aparentemente no pasó nada, pero la bebé desde chiquita lloraba de que tenía sus manitas y sus piececitos siempre helados, siempre fríos. Y dice uno, qué cosas, ¿no? O sea, a veces hay gente que piensa, ay, esas son tonterías, ay, esas son cosas absurdas. Todo está en tu mente. Pero la verdad es que suceden este tipo de situaciones. Por eso las experiencias traumáticas o negativas, que son eventos pasados que dejaron una huella profunda y producen un patrón de pensamientos defensivos. En el caso de ella, quizá ni siquiera lo pensaba, simplemente sus manitas y sus piecitos desde bebé estaban siempre fríos. Quería algo que la cubriera, algo que un toque de alguien que le diera seguridad, le diera paz, le diera tranquilidad. Y ella no era una persona miedosa, ella misma me decía, yo no soy miedosa, nunca le tuve miedo a la oscuridad cuando era niña, nunca me dio miedo ir a comprar cosas desde pequeñita a la tienda, nunca me dio miedo moverme hacia otros lugares, hacer lo que tenía que hacer, nunca me dio miedo. Pero decías algo, a veces el cuerpo, a veces nuestro propio cuerpo nos da señales de que algo está pasando acá y que no lo hemos trabajado. A mí me pasó cuando vivía en Querétaro, yo vivía en un cerro y enfrente de mí había otro cerro. Entonces, yo podía ver a mis vecinos de enfrente, del cerro de enfrente desde mi ventana. Entonces, yo tenía un escritorio y me acuerdo que estaba escribiendo a máquina, haciendo X, y de repente oigo un ruido muy peculiar, así. Inmediatamente levanto los ojos, veo a un hombre que está cerca de un boiler y un tanque de gas y explota. Entonces yo vi la explosión, pero el hombre se quemó. Yo no sé si vivió o no vivió, eso no lo sé, porque
pues de aquí a allá se veía muy cerca, pero para Pues llegar había allá un sí abismo era en muy medio. lejos. Entonces, no lo sé, pero todavía sé que serán para esto yo tenía en esa época como 26 años, 27 años, más o menos. Todavía hace unos 10 años yo oía un ruido similar y eso me paralizaba, o sea, me dejaba quieta, así como, ¿quién se va a encender? O sea, ese era mi pensamiento, ¿quién se va a quemar? ¿Cómo va a estar eso? Yo fui con Dios a platicarlo con Él, y a ver cómo era que había que trabajarlo, y bueno, gracias a Dios Él me ayudó y lo fui trabajando. Ya lo oigo, y si lo oigo pues no me acuerdo porque ya no le pongo Tanta realmente atención. Sí, pero antes me paralizaba de tal manera que me quedaba parada. No podía caminar, así literal, paralizada de miedo. Sí, estas son experiencias traumáticas, pero síguele porque si no, Nos vamos. Sí, estamos revisando precisamente, hablando de este segundo paso, ¿no? Revisar y reflexionar. Y revisar implica, pues, darnos un clavadito ahí en nuestras experiencias, en nuestra historia de vida y cosas que tú y yo no sabemos, que tenemos que consultarlas con nuestros familiares, porque bueno, ahí puede haber algo. También otra de las causas es el mensaje o mensajes repetitivos que hemos recibido desde siempre, ya sea de nuestros padres, figuras de autoridad, la misma sociedad, maestros, donde nos etiquetaron y crecimos escuchando todo esto y peor aún, creyendo estos mensajes. Y si no teníamos a Cristo Jesús en nuestra vida, pues imagínense, ¿no? Se hizo ya esa fortaleza muy marcada, como los ejemplos que se estaban dando con anterioridad sobre la cotidianidad, como el de no tener validación, como el de ser inútil, todo ese tipo de cosas no te lo inventaste tú, sino seguramente creencias repetitivas por parte de estas figuras fueron dadas en tu persona. Otra causa son los miedos y la falta de fe. Pero ¿cómo, Edith? Si yo soy cristiano, soy cristiana, ¿cómo voy a tener miedo y voy a tener falta de fe? Pues recordemos que estamos en el proceso de santificación y que la palabra habla 365 veces donde Dios nos invita a no tener miedo. Entonces, una para cada día del año, ¿no? Eso significa que cada día algún miedo se detona en nuestras vidas y eso puede debilitar nuestra fe. Entonces, esta incapacidad de confiar en Dios en algún área o alguna área de nuestras vidas puede generar ese control de esa fortaleza que nos impide ver lo que Dios realmente quiere para nosotros y nos impide pues superar precisamente los desafíos. Pero mire, escuche lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No podemos seguir creyendo al miedo cuando viene a susurrarnos y empieza a debilitar nuestra fe. Aquí está, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Te invito a que reflexiones en él, que reflexionemos en él, que meditemos en él. Otra de las causas, y no quiere decir que sea la última, pero no podemos decir tantas, es ignorar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Desconocer lo que dice la palabra de Dios sobre nuestra identidad y nuestro potencial es otra de las causas de estas fortalezas. ¿Te suena familiar alguna de estas fortalezas? Yo creo que sí. Y si aún no, a pesar de los ejemplos, a pesar de estas causas, si aún no es así, te invitamos a que te sigas quedando con nosotros y que también en su momento dado ores al Espíritu Santo. Pero si sí te sonó, créeme, no estás solo. Estas construcciones mentales son tan comunes, pero la buena noticia es que la palabra de Dios, la Biblia, nos da las herramientas para derribarlas, para demolerlas. Y pues bien, dirás, bueno, he aprendido a vivir con estas fortalezas toda mi vida.
bueno, ahorita lo que acabas de decir ya lo revisé en oración, ya lo revisé con un terapeuta y pues puedo seguir viviendo con ellas, pero queremos invitarte hoy a que veas las consecuencias de vivir con estas fortalezas. Tal vez algún área de tu vida se está viendo afectada y no te has dado cuenta, y que puede ser la consecuencia de una de estas fortalezas. Cierto, cuando nosotros vivimos con estas consecuencias, no nos damos cuenta de las limitaciones que estamos trayendo a nuestra vida. A veces nos sentimos frustrados porque no entendemos qué es lo que está sucediendo, por qué pasa esto o por qué no pasa aquello. Y pensamos que de alguna manera pues algo o alguien la trae contra nosotros, cuando en realidad estamos viviendo con las fortalezas en nuestra mente. Y este estado mental nos está trayendo esas consecuencias profundas y negativas en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, algunas de esas fortalezas podría ser, voy a decir yo la primera, limitación del potencial. ¿Qué quiere decir eso? Que las fortalezas nos impiden alcanzar metas, nos impiden tomar riesgos, nos impiden crecer. Son cosas que están ahí y que nos frenan, cosas que están ahí y nos detienen, cosas que están ahí que limitan nuestro potencial. Y todos, sin excepción, las que estamos aquí sentadas, la gente de cabina, pastores, líderes, servidores en una congregación, todo mundo luchamos con ese tipo de fortalezas. Limitan nuestro potencial. Mi esposo le decía a un joven, ¿cómo me gustaría tener tu cabeza, tu inteligencia, tu capacidad? No tienes idea de quién eres. Pero el chico sigue con esa fortaleza mental de no puedo, yo no soy capaz, yo no voy a hacer nada y todos la traen contra mí. O sea, yo no llego a más, no porque yo no quiera, sino porque todos me ponen obstáculos, todos me ponen, de alguna manera me cierran el paso. Sácalo de ahí. No hay forma, todavía seguimos orando por él para que Dios haga un destape en su cabeza y tenga la oportunidad de darse cuenta que esas fortalezas en su mente han limitado el potencial que tiene. ¿Cuál sería otra de las consecuencias? Pues ya hablamos de la limitación del potencial. Y vamos a hablar de las relaciones afectadas que pueden generar desconfianza, resentimiento y eso, bueno, pues hace patrones destructivos, ¿no? El que nosotros demos libertad a esos pensamientos incluso nos aleja de las personas. Afectamos las relaciones que están a nuestro alrededor. Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué no puedo tener una persona siempre cerca de mí? Bueno, pues hay que revisar esa parte, ¿no? El poder saber si algo de lo que yo estoy haciendo está afectando a los que están a nuestro alrededor. Otra, Edith. Otra es la ansiedad y la depresión. Sí, lo escuchó muy bien. Ansiedad y depresión también puede ser una gran consecuencia de estas fortalezas, ya que este constante pensamiento de lucha interna y que genera desesperanza puede y tiene mucho que ver con las causas que ya habíamos visto con anterioridad. Uh-huh. Otra es la falta de paz interior. Una mente que está en guerra consigo misma no puede experimentar reposo ni tranquilidad. Juan 14:27 dice que Jesús nos prometió algo y él dijo, la paz os dejo,
Mi paz os doy. Hay una diferencia entre la paz y cuando Jesús dice mi paz. No es la misma paz, ¿eh? La paz que él menciona primero es la paz general, la paz para todo el mundo, la paz que toda la gente desea o necesita. Pero cuando él dice mi paz les doy, es esa paz que viene directamente de él, porque recuerdas, en el Antiguo Testamento dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esa es la sanidad mental. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la sanidad física. Así que la paz que él nos está dejando no es la paz general, ¿sí? Está hablando de su paz. Y su paz es la que él pagó con su sangre en la cruz. Porque el castigo de tu paz, de mi paz personal, única, fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Por lo tanto, Juan 14:27 nos enseña a distinguir entre las diferentes clases de paz que existen. Y él dice, la paz os dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Esa es la primera paz de la que empieza el versículo. Él dice, no se turbe su corazón ni tengan miedo. La paz que él da, la paz que él pagó para nosotros, ese castigo que él recibió por nuestra paz, es esa paz que permite que el miedo se vaya. Es esa paz que hace que las tinieblas se replieguen. Es esa paz que quita la turbación del corazón. Yo diría que una persona con ansiedad es una persona que tiene turbación en el corazón, tiene el corazón turbado, tiene el corazón hecho bolas, ¿no? Tiene el corazón con una falta de paz profunda. Por eso dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que la falta de paz interior, junto a la ansiedad, a las relaciones afectadas, junto a la depresión y junto a la limitación del potencial, nos habla de consecuencias, pero nos falta una. Híjole, creo que esa es una que no es pero sí es más grande. La gran dificultad que podemos tener para recibir el amor y la gracia de Dios. El no sentirnos merecedores de su amor, de su gracia. Creemos que no somos dignos, nos cuesta aceptar la bondad de Dios. Y sabes, esa está ahí siempre, siempre, sin ningún problema. Él está, o sea, está a pesar de ti y de mí. Me encanta cuando la pastora dice, está porque a él le plugó, o sea, a él se le dio la gana. Entonces, esta parte de no sentirnos amados por él o no permitirnos ese amor que él nos da, esa es otra situación muy controversial, muy difícil ahí. ¿Te has topado con personas que tienen dificultad para aceptar el amor y la gracia de Dios? Sí, empezando por mí. Ahí vamos. Sí, precisamente viendo acá todo el material, conectamos todas estas consecuencias con las causas. Y si vamos a una de las causas en este aspecto que se acaba de mencionar, la podemos conectar con la falta de conocimiento de la verdad de Dios. Uh-huh. Con el miedo también y con esa falta de fe que el miedo ha venido mermando. Entonces vamos a revisar, eso es revisar. Ahorita conecté esas dos partes.
¿Qué es lo que causa estas consecuencias? Si vamos viendo a detalle cada una, se empalma perfectamente con cada una de estas causas, como la limitación del potencial puede ver con algún trauma o puede estar relacionada con lo que se le dijo constantemente a esta persona por parte de un padre, de un maestro o de un amigo o alguien que para él o ella fue de autoridad, y ahí se generó la fortaleza de tanto escucharlo. Revisemos cuáles son esas causas que podrían estar dando estas consecuencias. Me es difícil, Edith, ver las consecuencias, y cuando veas las consecuencias y si te identificaste con alguna de ellas, ve relacionándolo con cuál de las causas tiene que ver. Qué fuerte, ¿verdad? Wow, sí. Yo creo que todos hemos tenido que entrar en este proceso de sanidad. Nadie estamos totalmente libres de este tipo de causas y de consecuencias. Todos hemos pasado por situaciones desde la infancia o incluso desde la gestación y vivimos cargando esos ladrillos que forman una barda, un muro grueso, grande, imposible de atravesar, imposible de derribar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Dios. Pero vamos a la cápsula número 2. Vamos a hablar acerca de ir más allá de los likes. Es el costo oculto de la impulsividad. Esto te va a impactar como nos impactó a nosotros. ¿Sabías que esa constante búsqueda de la siguiente recompensa en tus redes sociales, de ese me gusta, ese nuevo video, está teniendo un efecto silencioso pero profundo en tu autocontrol? Esto va para toda la gente que está muy pegada a las redes sociales. Por eso hablamos de ir más allá de los likes, porque hay un costo, hay un precio muy alto atrás de estar con el dedo hacia arriba, buscando, leyendo, viendo. Y a veces lo hacemos tan rápido que no nos damos cuenta. Queremos que los demás reconozcan lo bien que nos vemos, lo felices que estamos, reconozcan nuestros triunfos, y lo pongo entre comillas, nuestros logros, que puedan mirar lo que somos y lo que hemos hecho. Pero esto está trayendo un costo muy caro y muy profundo en nuestro autocontrol. ¿Sabes? Los expertos advierten que nuestro cerebro, al ser condicionado a recompensas rápidas, como los likes, está perdiendo la tolerancia a la espera y está desarrollando conductas impulsivas. Si no me dan la recompensa que yo estoy esperando inmediatamente, entonces yo entro en crisis y ustedes van a ser los responsables de las consecuencias de mis crisis. Por esa razón, es como si estuviéramos entrenando a nuestra mente para ser impaciente en todos, repito, en todos los aspectos de la vida. Esto es un precio muy alto por una gratificación instantánea. Y decimos, no me afecta, no me hace daño, no pasa nada. Y creemos que verdaderamente nosotros vamos a controlar las cosas, pero no nos damos cuenta que nos estamos volviendo irascibles, que ya no toleramos las cosas con la facilidad que lo hacíamos antes, que ya nos sacan de quicio circunstancias que antes eran X para nosotros y que ahora estamos buscando respuestas Rápidas. Instantáneas, respuestas inmediatas. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo ha afectado eso tu relación con Dios? ¿Qué hay de la perseverancia, de la paciencia?
¿Qué hay de esos rasgos de carácter que se supone estamos trabajando y no avanzamos? ¿Por qué? Porque yo no quiero perseverar. Yo lo que quiero es que me respondan rápido. Ya oré, quiero la respuesta inmediatamente. Ya pedí, ya estuve con Dios 5 minutos. Yo creo que ya es tiempo de que Dios me responda, ¿no? O sea, 5 minutos es mucho. Ya quiero mi respuesta inmediata. Eso no forma el carácter, eso lo descompone, eso daña el carácter. Por eso dijimos que hay un costo oculto cuando queremos las recompensas inmediatas. Y esto nos trae una impulsividad tremenda. Nos volvemos gente que nos desesperan las personas. Nos desespera la gente que es más tranquila o más calmada. Habla rápido. Haz esto, pero muévete, rapidito. ¿Y qué estamos viendo ahí? Un cerebro afectado por la impulsividad. Ya no hay paciencia, ya no hay tolerancia, ya no hay todas esas características que buscábamos antes. Las redes sociales son dañinas, y lo digo aunque nosotros transmitimos en una red social, ¿eh? Uh-huh. Las redes sociales son dañinas. ¿Y por qué son dañinas? Porque no tenemos autocontrol. No podemos decir, voy a poner en mi dispositivo una alarma de no más de 15 minutos en la mañana, otros 5 a mediodía y otros 5 o 10 en la noche, que hagan un total de 30 a 40 minutos al día, pero nada más. Y estoy hablando de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como no tenemos control de qué vemos, aceptamos todo lo que nos llega, pum, 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 pum. Si tú vas a seguir a alguien en una red social, elige a quién sigues para que el contenido que recibes pues sea bueno, porque también hay cosas buenas. El problema es cuando nos llega tanto y de tantas redes sociales, porque hay que tenerlas todas, o sea, ¿cómo nos vamos a quedar atrás? ¿Cómo no vamos a tener TikTok? ¿Cómo no vamos a tener Instagram? ¿Cómo no vamos a tener Facebook? ¿Cómo no vamos a tener no sé cuántas nuevas hay que yo ya me quedé parada y dije basta? No. Y aún esta o aquella las controlo, las tengo que controlar porque nos hacen daño. Sí. Entonces esa impulsividad que encontramos ahora en la gente, tú sales a la calle y ves a los que conducen, están todos histéricos, totalmente enojados, frustrados, desesperados. Yo paso primero y está bien, pásate primero y vas adelante de mí y no avanzaste nada, pero te peleaste por entrar primero. ¿O por qué te voy a dejar entrar? ¿Por qué te voy a dejar pasar? Fórmate, vete hasta atrás. Es demasiado. Donde vivo es una callecita muy, muy, muy pequeña. Y mi vecino de enfrente, exactamente enfrente, saca su camioneta y la deja ahí estacionada, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos el carro, es todo un arte para poderlo mover. Entonces, bueno, pues ya se va haciendo uno maña y demás, y medio y lo sacas y bien todo, ¿no? Pero no sea que nosotros estemos estacionados afuera, porque se pone intenso, pero intenso de verdad, de verdad, de verdad. Me impresiona Sí. Un día al pastor Daniel le decía, es que en esta calle no te puedes dar vuelta, pero le gritaba. Raque pensaba que lo estaba
tratando de ayudar a dar vuelta y no, pero eso es intenso. Eso pasa justamente por estas cosas. O sea, queremos que todo sea rápido para nosotros sin pensar en lo que yo puedo o no dañar a otros cuando hago lo mismo o cosas Peores. ¿no? Sí. Pero, ¿sabes? Hoy vamos a darte de una forma muy contundente las herramientas para derribar esas fortalezas mentales. Vamos a darte estrategias prácticas que tú y yo podemos aplicar desde este momento para empezar a desmantelar esas fortalezas. Ceci hablaba de esas bolas que utilizan las constructoras para derribar edificios o paredes fuertes, ¿no? Y quiero que sepas que no son trucos, ¿eh? No estamos hablando de trucos de magia. No. Queremos hablarte de hábitos y ejercicios que requieren constancia. Sí, yo sé que tú lo quieres todo así, rápido y fácil, pero las cosas que verdaderamente importan no son ni rápidas ni fáciles. Así que no son trucos, no es un chasquido de dedos, son hábitos, son ejercicios que van a requerir tu constancia, pero que prometen una mente verdaderamente liberada. Recordamos Juan 8:32 que dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, pues Edith, danos la primera herramienta para que podamos avanzar. Sí, una de ellas es la identificación y el nombramiento. Y vamos a poner un ejemplo ahorita que lo acabamos de vivir. ¿Usted pudo percatarse de estas dos cápsulas de qué estuvimos hablando? Tiene un nombre muy específico, el deslizar el dedito, el estarlo deslizando. Tiene un nombre muy específico. ¿Usted lo identificó? Si usted puso atención a estas cápsulas, ¿sabe de lo que se está hablando? Páselo en el chat. Escríbanos en el chat. Escríbanos en el chat, porque hablando de identificar y nombrar por su nombre, estas herramientas es el primer paso, el reconocer esa fortaleza. Estas dos cápsulas son una fortaleza mental muy oculta y tiene un nombre y hay que reconocerla por nombre. El darle nombre a ese miedo o a esa creencia limitante ya te está llevando a eso, a identificar, a reconocer y a poder reflexionar y decir, esta es mi fortaleza o esta es la fortaleza. Ejemplo, la fortaleza de no soy suficiente. Ya tiene nombre. Uh-huh. Tiene que ver con miedo, tiene que ver con incapacidad, tiene que ver con rechazo, con falta de reconocimiento. ¿En qué no? Incluso ahí vamos a agregarle apellido. ¿En qué no te sientes suficiente? Porque a lo mejor en otras áreas sí lo eres. Claro. Puedes decir en todo, o puedes darnos así, o puedes darte, mejor dicho, muy específicamente identificado en qué no eres suficiente. Una vez que esté identificada y está nombrada, ya diste el primer paso y esta es la primera herramienta. Espero estés anotando para que vayas viendo y vayas haciendo este ejercicio. Y te queda todavía pendiente. ¿Cómo se llama? Aquello que deslizamos con nuestro dedo y que estas dos cápsulas nos están haciendo darnos cuenta de que algo oculto está pasando en nuestra cabeza. Uh-huh. Bien, la número 2, ¿cuál es, Ceci? Cuestionarnos la veracidad. Una vez que ya identificamos esa fortaleza, hay que preguntarnos, ¿esto realmente es cierto? Si es así, ¿qué evidencias tengo de que es una mentira? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de esto? Si tu problema es no puedo, identifica por qué es lo que no puedes. ¿Realmente no puedes o no quieres o no sabes cómo? Entonces hay que identificar, ¿sí? Y refuerza con la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh-huh. Entonces, identifiquemos y preguntémonos. En 2 de Corintios nos anima
en 2 Corintios 10:5 nos anima a derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no puedo, pues la palabra dice que sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, derribemos toda fortaleza. Vamos recapitulando. ¿Cuáles son las principales herramientas? Número 1, nos decía Edith, identifícalo y ponle nombre. Número 2, decía Ceci, cuestiona la veracidad de esa fortaleza o de ese pensamiento. ¿Sí? Hazte las preguntas que ella nos dijo. ¿Es cierto? ¿Qué evidencia tengo de que es una mentira? ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a ese pensamiento? Y número 3, reemplaza ese pensamiento negativo con la verdad bíblica. Por cada mentira que identifiques, busca una verdad en la Biblia que contradiga ese pensamiento tóxico. Y si crees que no eres suficiente, puedes recordar lo que dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así vas a ir encontrando, conforme leas la Biblia, vas a ir encontrando versículos que te van a servir para contrarrestar las mentiras de esos pensamientos tóxicos. Y después de hacer eso, ¿qué hacemos, Edith? Confesar y renunciar. No solo es todo lo anterior, sino que hay que verbalizar, que se escuche de manera audible esa renuncia a esa fortaleza. Ejemplo, renuncio a la creencia de que no soy amado y confesamos entonces la verdad de Dios. Romanos, en cuanto a este hecho, Romanos 10, 9 al 10, nos enseña sobre la confesión para creer con el corazón. Vamos a buscar Romanos 10. Ok, adelante. Romanos 10, versículo versículo 9 al 10. 9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted estaba dudando de que esto de confesar y renunciar no era bíblico, allí está en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Y bueno, hacemos esa renuncia ante esta creencia que ya le pusimos nombre y lo respaldamos con una cita bíblica que lo contrarreste. Eso de la cita bíblica, recuerda que es algo muy importante. Los pensamientos andan sin control en nuestra cabeza, rebotando de un lado a otro. Necesitas la palabra para que caigan en esa palabra y los contengan. ¿Quieres que tu mente deje de tener pensamientos alocados? Que la palabra de Dios los contenga, los tenga contenciones, como abrazar algo o detener algo que está inquieto. Cuando dejamos que la palabra de Dios contenga esos pensamientos, viene paz, viene tranquilidad. ¿Y qué necesitamos entonces después de confesar y renunciar, Ceci? Pues necesitamos tomar acciones opuestas a las que hemos estado acostumbrados. Sé que eso no es fácil, porque no es fácil levantarte y no ir al baño, pero si sabemos que es importante que antes de ir al baño debemos darle gracias a Dios porque nos dejó despertar, entonces vamos a tomar la iniciativa de ya no ir al baño primero, sino orar y decirle al Señor, muchas gracias porque tú me permites vivir. Y esto es tomar una acción opuesta, vamos a decirlo de alguna manera, y no porque no tengas que ir al baño, pero es algo así como práctico. Si la fortaleza te dice no puedes hacer esto, da un pequeño paso en la dirección opuesta, incluso si tienes miedo.
La obediencia a la fe debilita toda fortaleza. Entonces, da pasos de obediencia. Esto no me conviene, pero esto sí, entonces voy a hacer esto. Y si te miras que lo estás haciendo o que lo vas a empezar a hacer, retrocede. Y entonces vete por el camino correcto. Pon una acción opuesta a eso que siempre estás acostumbrado a hacer. Sí, no hay cambio si no reaccionamos y actuamos de forma diferente a como siempre lo hemos hecho. Y el último punto es: rodéate de la verdad y del apoyo. Busca comunidades, personas, lugares que refuercen la verdad y que te animen a seguir adelante. Consume contenido que edifique tu fe, no que la debilite. El domingo tuvimos aquí en nuestra congregación el aniversario de uno de los grupos que a mí me encanta, Vida Cabá, Vida con Esperanza. Vida Cabá es una organización dentro de nuestra congregación que atiende a las personas que tienen problemas de salud mental. Y hablábamos el domingo acerca de que todos, absolutamente todos, necesitamos un espacio seguro para poder externar nuestras necesidades, nuestras problemáticas, nuestras situaciones. Con diagnóstico o sin diagnóstico, todos necesitamos una red de apoyo. Por esa razón es que hay tanta gente con tantas cosas en la cabeza que no puede controlar, que no puede manejar, que le afectan tanto porque no tiene una comunidad de fe, no tiene una red de apoyo, no tiene personas en las que pueda confiar. Y estuvimos compartiendo el domingo todos, cada uno de los que estuvimos ahí, acerca de nuestras experiencias y de cómo hemos crecido en un año. Fue el aniversario de Vida Cabá. Y para nosotros como iglesia es maravilloso ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Felicidades, mandamos besos, abrazos, felicitaciones a todas las personas que son miembros de este grupo, de esta red que se llama Vida Cabá. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo y siga trayendo sobre ustedes esa esperanza de una vida plena, una esperanza de lo que Dios tiene preparado para ustedes y que se puede alcanzar. Y bien, esas herramientas que acabamos de mencionarte, como identificar y nombrar esa situación, esa fortaleza, de cuestionar la veracidad para no creerte cualquier cosa, de reemplazar con la verdad bíblica los conceptos que tu cabeza está gritando, de confesar y renunciar a esa fortaleza, tomar acciones opuestas y rodearte de la verdad y del apoyo de personas. Todas estas son herramientas, no son una receta de cocina. No. Estamos hablando de un camino por el que tenemos que caminar, por el que tenemos que avanzar. Lo importante es que tú empieces. Lo importante es que tú lo pruebes y que encuentres qué es lo que funciona mejor para ti. Eso nos va a ayudar a crecer y a ser mejores personas. Así que tenemos preparado para ti la sugerencia de una actividad. Es un diario mental que nos va a ayudar a ordenar nuestra cabeza. Hoy me decía Raquelito, ay pastora, hace mucho que no te veía así como te veo ahora. Le digo, lo que pasa es que arreglé mi closet y descubrí que hay un montón de ropa hasta atrás, y que siempre me pongo lo mismo
porque es lo que queda adelante, siempre enfrente. Igual ayer. Y dije, no, ¿qué pasó? Pues si tengo una blusa linda y tengo unos zapatos bonitos, ¿por qué no me los he puesto? ¿Desde cuándo no me los pongo? Y voltean a ver mis zapatos, se los voy a enseñar. Y sí están bonitos, la verdad me gustan. Sí. Y sí es verdad. Y digo yo, ¿por qué? Pues porque tenía un desorden en mi closet. Entonces, hoy acomodé, bueno, ayer y anteayer, empecé a sacar, a acomodar, a colgar por orden como siempre lo tenía, pero con toda esta situación de la salud de mi esposo se me vino todo encima y hoy como caiga. No, hay que poner las cosas en orden y no solo las cosas, también los pensamientos. Háblanos del diario, ¿qué podemos hacer o cómo le hacemos, Edith? Primeramente, una hojita a la mano. Así como el primer paso, usamos una hoja y un bolígrafo para vaciar todos nuestros pensamientos, para identificar de qué está llena nuestra cabeza y descargar todo eso en la noche o en la mañana, porque por ahí ya vi un comentario que sí también aplica para otro momento, que ahorita los leeremos. El día de hoy también esta actividad, este diario mental, pues bueno, vamos a usar una hojita de papel, nuestro bolígrafo, lápiz, lo que tengas, y vas a colocar el objetivo de esto, que es que identificar tus pensamientos negativos recurrentes y confrontarlos con la verdad bíblica. Ajá, ahí vamos en esa parte. ¿Cuál es la instrucción? Número 1. Vamos a pensar o vas a pensar en 3 pensamientos que te hayan hecho sentir atrapado o atrapada durante esta semana. Hablamos de este martes hacia atrás, hasta el otro martes. ¿Qué de esos pensamientos, 3, selecciona solo 3, que te hayan hecho sentirte atrapado o atrapada en esta semana? 2, la otra instrucción es escribir en la columna correspondiente. En esa hojita vas a partirla en 2. Tienes tu hoja, vas a hacer un cuadro y vas a partirla en 2. En la primera columna le vas a colocar como encabezado pensamiento negativo. Luego es 1, 2 y 3. Lo divides en celditas de 3 hacia abajo. Y de tu lado derecho, el encabezado va a decir verdad bíblica. Una vez que tenemos nuestro cuadro, nuestro cuadro de 2 aspectos, tanto de pensamiento negativo como de la verdad bíblica, y hacia abajo vamos a colocar 3 filas, porque es ahí donde vamos a colocar ese pensamiento. Bien, ya que tenemos identificados esos 3 pensamientos, vamos a contrarrestarlos con esa verdad bíblica. Ahorita voy a ponerles un ejemplo. Y posteriormente vamos a orar y a meditar en la verdad bíblica cada día durante la semana. Voy a darles el ejemplo. Está nuestro cuaderno, usted ya puso su objetivo, que es identificar pensamientos negativos recurrentes. Uno de ellos, ya identificado, pensamiento negativo número 1, tengo miedo de hablar en público. Ya le pusimos nombre, ¿verdad? Hablando de identificado. Tengo miedo de hablar en público. O simplemente tengo miedo. Pero vamos a ser más específicos. Tengo miedo a las personas. Ya lo escribimos, ¿no? Busquemos un versículo que contrarreste, que eso va en la columna del lado derecho. Y mire, aquí hay un consejo en Mateo, capítulo 10, versículo 26. No le tengan miedo a nadie, porque todo lo que está escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. No tengan miedo de la gente que pueda destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Ya si soy más específica, pues ese miedo identificado a que me asalten, ¿no? Y que entonces vaya a perder la vida en ese asalto. Pero si vemos Mateo 10, capítulo 10, versículo 28, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo. Dice otra versión, mejor de aquel que puede echar nuestra
nuestra alma al infierno, ¿no? Entonces eso ya lo contrarresta y vamos a estar meditando. Primero oramos, meditamos en esta verdad bíblica durante un día, durante la semana, y vamos a ver el cambio. Porque cuando me suba a la combi y venga ese pensamiento negativo, tóxico, de que ya se subió un dulcero, seguramente ahorita ya nos van a saltar, seguramente ahorita ya no... Y ahí detienes y te acuerdas. Mateo 10, versículo 26. Como ya lo has estado meditando, como ya lo oraste en la tranquilidad de tu casa, y cuando estás en el momento de crisis, dices, a ver, frenamos esto. ¿Y qué versículo era? O jalas tu Biblia y dices, sí, ya me acordé. Y lo lees y sigues meditando en él. Verás cómo esa fortaleza se va a ir derrumbando, se va a ir derritiendo y hasta capaz que hasta le predicas. Exacto. Cierto, porque sabes, no todos los pensamientos que tenemos son verdad. Hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Yo espero verdaderamente que hayamos podido generar en ti el interés para empezar a derribar esas fortalezas en tu mente. Recuerda, por favor, recordemos todos, una mente libre no significa una mente sin desafíos. Todos tenemos desafíos, sino que una mente libre es una mente que ha sido liberada de las ataduras de la mentira y del miedo. Es un espacio donde la verdad de Dios prevalece y donde podemos caminar en esa libertad que Cristo nos ha dado. ¿Cuál es la clave? La clave está en la conciencia, la obediencia a la palabra y la práctica constante. Gálatas 5:1 nos insta: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Queremos animarles a todos los que nos han escuchado y seguido en estos programas a que empiecen su propio camino hacia una mente verdaderamente libre. Son pequeños pasos cada día que van a hacer una gran diferencia. Haz tu hoja con tus ejercicios, identifica el pensamiento negativo, por lo menos 3, y 3 verdades bíblicas con las que vas a contrarrestar. 3 verdades bíblicas que van a contener ese pensamiento loco, incontrolable, y la palabra lo va a cubrir y lo va a contener de manera que venga paz sobre tu vida y mi vida. Tenemos por ahí algunos comentarios muy interesantes y todavía tenemos tiempo de leer algunos. Chicas, ayúdenme con los que consideren que son más sobresalientes. Gracias a todos por saludarnos. No les vamos a poder hoy decir sus nombres a todos, pero gracias. Aleika Calinchú, me pareció muy interesante lo que aquí nos dice. Dice, a mí me ayudó mucho el libro de Ama a Dios con toda tu mente, de la autora Elizabeth George. Dice que lo compró en la librería con la hermana Miche. Ahí va el comercial. Ahí Dios me dio el versículo, dice Aleika, de Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Meditar en ello. Adelante. Ana Julia dice, buen día, yo realicé el ejercicio estas noches y estoy más tranquila, a excepción del segundo día que tuve un poquito de insomnio, pero definitivamente sí hay diferencia. En el día es cuando cuesta un poco más dejar esos pensamientos. Mi duda es si en la mañana se realiza lo mismo. Tú pones la hora. A la hora que quieras. Sí, tú, a la hora que tú te sientas a gusto. Sí, sí, Julia, y gracias por compartir. También acá tenemos a Marisol Vergara que nos dice, no estamos solos, Dios es nuestro consuelo y fortaleza. Él nos ayuda a derribar todo muro. Ay, se movió. Todo muro en nuestras vidas. Pongo mis pensamientos en las manos de Jesucristo para que mis
obras sean bendecidas. Gracias, Marisol, por compartir. Guadalupe Calderón, es verdad que los recuerdos te paralizan. Yo tenía un tío que intentó abusar de mí y nunca le dije a nadie, pero cuando escuchaba que violaron a X persona, yo me quedaba paralizada, el corazón me latía muy rápido, sentía un odio, un coraje y una impotencia. Así pasaron muchos años y tenía un gran problema. Yo pensaba que todos los hombres eran así y me preocupaba por mis hermanas. Éramos 7 mujeres y no ha sido fácil para mí, pero ha cambiado mi forma de pensar, pero eso me traumó por muchos años. Gracias, Guadalupe. Gracias por compartir. Y bueno, creo que son algunos de los mensajes más sobresalientes. Gracias a todas y a todos por escribirnos. Gracias, Radio Núcleo, por estar al pendiente de estas transmisiones. Ceci, Edith, gracias. Gracias. Les bendecimos y gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos próxima semana. Continuamos con esta misma serie, pero un tema más profundo todavía. Que el Señor me los bendiga. Yo me quiero ir con este versículo. Fue increíble, el Señor lo confirma aquí. Y es en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bye, Gracias, bye. No nos se les vemos. olvide decirnos de qué tratan las cápsulas, ¿eh? Tenemos más. Dios les bendiga. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.